Ahí estamos. Ay, no traje. ¿Alguien puede ir hasta la cocina y pedirle marcador y borrador? Pues les pedí de todo y no les pedí el marcador y no es que se les ocurre. Ah, el micrófono había pedido. ¿Necesitamos micrófono o me escuchan bien? No, ¿me escuchan bien? Listo, mejor. Bueno, entonces, decíamos, sí. Tenía la duda de qué relación había entre las otras repúblicas socialistas soviéticas con Rusia. Ahora vamos con todo. Lo que pasa es que primero quería que vieran los mapas. Ahora explicamos todos los temas, no te preocupes. Entonces estamos en el teórico número 9 porque recuerden que el 8 se dio en los dos últimos viernes. Y la bibliografía, el tema de este teórico son los procesos de descolonización y la Guerra Fría. Tienen un práctico sobre esto también, sobre procesos de descolonización en particular, con otra bibliografía que se complementa. Nosotros acá vamos a dar el marco general del proceso y... Ay, muchas gracias. Y en la bibliografía de prácticos lo que van a ver es algunos casos. No sé si en algún práctico ya lo vieron, van a verlo la semana que viene. ¿Sí? Entonces va a ser el tema seguramente de la semana que viene y o de la otra, porque no sé, algunos parece que estaban más atrasados. Recuerden que el parcial es el 24, sí o sí. ¿Qué va a entrar el 24 desde la 8? Desde los teóricos 8 Desde el 7. Desde el 7 todo. Desde el 7 de teóricos y desde el 6 de prácticos. No, y les decía entonces que para este tema tienen un Gastiasoro, que es un textito que dice algo del tercer mundo, ¿no? Dos Laufer y un BO. De BO, digamos, el pantallazo general de toda la época, particularmente económico, de Laufer, la década del 60, porque es como una década bisagra, y de Gastiasoro lo que nos interesa es que él se mete adentro de dos o tres problemitas que nos interesa conocer desde el punto de vista teórico, para que cuando lean los ejemplos los entiendan mejor. Bien, entonces nosotros estamos desde el punto de vista del periodo histórico. Estamos ubicados de 1945, es un periodo largo, de 1945 hasta 1980, más o menos, depende en los lugares. Que es este periodo que nosotros vamos a decir de Guerra Fría, que es la manera común en el lenguaje político común que se conoce esta disputa entre estos dos bloques. Y, por otro lado, los procesos de descolonización. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a diferenciar. No confundir descolonización con luchas antiimperialistas. Por supuesto que los procesos de descolonización son luchas antiimperialistas, pero Laufer, en el artículo sobre el imperialismo, que leyeron, ya vienen leyendo, habla de primer ciclo y segundo ciclo de luchas antiimperialistas, ¿sí? Que tienen que ver con las luchas que en el momento de expansión del imperialismo, cómo los pueblos empiezan a pelear y a resistir esa expansión. Esas luchas, en general, logran hasta cierto punto frenar los procesos de expansión, pero
es en el momento en donde se está expandiendo, o sea que el mundo no se descoloniza, a ver si se entiende. Entonces son luchas antiimperialistas que producen cambios, pero que no terminan en descolonización. Cuando hablamos de descolonización estamos hablando de esta etapa que estamos viendo ahora, de la posguerra, en donde, así como en el siglo XIX se descolonizó toda América, ¿sí? En esta etapa de posguerra se descolonizan toda Asia y África, y en todo caso se nacionalizan, se vuelven políticas más nacionalistas en América Latina, que ya era independiente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no confundir. Si uno les pregunta, ciclos antiimperialistas son los ciclos de expansión, en la etapa de expansión justamente, y cómo pelean los pueblos contra esa expansión. Distinto es cómo pelean los pueblos cuando logran organizarse para sacarse a las potencias imperiales de encima. Y que eso es un proceso específico de posguerra, ¿sí? No se los confundan. No es que son dos cosas totalmente distintas, pero son procesos diferenciados. O sea, una cosa es avanzar en ciertas conquistas y otra cosa es sacarte a la potencia imperial de encima. ¿Está? ¿Y qué ahí ya se habla de economía? Todo tiene un aspecto económico. O sea, siempre la dominación, nosotros vimos que siempre tienen, que las dominaciones además tienen principalmente aspectos económicos. Distintos, además, porque ustedes esto también se lo confunden, los aspectos económicos de las primeras ciclos de conquista, entre el siglo XV y el XVII y el XVIII, que los de el segundo, de la etapa imperialista. ¿Cuál sería la diferencia? Todos tienen objetivos económicos, ¿está claro? Lo que tiene el imperialismo del siglo XIX es que no necesariamente coloniza, sino que establece dominaciones económicas con conquista o sin conquista, que es lo que pasa en el mundo actual. El mundo actual es un mundo descolonizado y sin embargo sigue siendo dependiente. O sea, todas las áreas que no son dominantes son dependientes. Es una dominación principalmente económica. Por eso se hace esta distinción, que en el imperialismo hay formas económicas, pero no es porque antes no hubiera, las conocemos, ¿sí? El dominio territorial, la circulación de materia prima, la circulación de mano de obra esclava. O sea, tiene unas formas económicas y el imperialismo tiene otras formas. La diferencia es que en la etapa imperialista pueden conquistar militarmente o no. En las épocas de los imperios viejos era una conquista militar, ¿sí? Y además eso tenía una finalidad económica. ¿Está clara la diferencia? Siempre hay objetivos económicos, lo que pasa es que son diferentes. Por supuesto, y esto lo dijimos la vez pasada, los objetivos de dominio y de beneficio económico siempre están, ¿sí? Eso está siempre. El problema es que para nosotros, desde el punto de vista histórico, es insuficiente decir lo que quieren es conquistar o dominar, ya lo sabemos, o sacar riqueza. Es insuficiente. Cuando nosotros hablamos de diferenciar los objetivos, tienen que estudiar cuáles son los objetivos diferentes, ¿sí? En principio, en el imperialismo, todo lo que sea monopolización de los mercados, monopolización de la mano de obra, de los mercados compradores, los mercados proveedores de materia prima, ¿sí? Que permiten la inversión de capital más rentable, que no es lo mismo que la obtención de materia prima. Ojo, porque estas son diferencias que parecen sutiles, pero que son muy grandes. En los imperios coloniales anteriores, lo que se busca son materias primas, ¿sí? En la etapa imperialista lo que se busca es invertir capitales. Entonces, lo que yo quiero es monopolizar las materias primas. No es suplir mi necesidad de materias primas, sino monopolizarlas para usarlas o para no usarlas. O sea, dijimos que la lógica del capital en la etapa imperialista es la conveniencia monopólica de capitales y no necesariamente productiva. No es la expansión de la producción. A veces la expansión de la producción es la contracción de la producción. Y eso lo van a ver bien porque en la crisis
Van a ver un ejemplo bueno en la crisis del petróleo de la década del 70. Ahora, como veamos, como la lógica es una lógica de capital. Entonces, lo que se busca ya no es obtener materias primas, sino monopolizarlas. Las tengo que tener yo y no las tiene que tener el otro. Después veo si las uso o no. ¿Está? Cuando decimos, esa es la diferencia entre los objetivos, que los objetivos es la circulación de capital, monopolizar las materias primas, monopolizar el mercado para que compre o para que no compre, monopolizar la mano de obra para que produzca o para que no produzca. Porque lo que importa es la circulación de capital. De hecho, van a ver cómo plantea Veo que en el transcurso de toda esta etapa, entre 1950 y 1970, la mayor parte del patrimonio norteamericano está fuera de Estados Unidos. O sea, hay más dólares afuera de Estados Unidos que adentro de Estados Unidos porque están rindiendo capital, están rindiendo intereses invertidos en otros territorios, ¿sí? Y entonces va a aparecer, y esto está bien explicado, por eso pusimos Gasteazoro, como las formas de endeudamiento, ¿sí? Y esto ya lo explicamos también la otra vez, la clase pasada, se endeuda a los países no para que paguen los créditos, sino para que no los paguen, ¿sí? Porque en función de que tienen deudas, se les puede exigir una serie de obligaciones, ¿sí? Que si no tienen la deuda no se las puedes exigir. O sea que una de las maneras de generar dependencia ya no es con ejércitos, sino simplemente con deudas. Entonces, el negocio está en que no pagues la deuda, no en que la pagues. Por eso las deudas externas no se pagan nunca. Los países dependientes no pagan sus deudas externas, pagan un montón de otras cosas. O sea, en Gasteazoro está bien porque están las cifras de cuánta riqueza generan estos países y cómo se endeudan. Entonces, la deuda no se paga, se pagan infinitamente otras cosas. No es que el dinero sale igual muchas veces, pero la deuda no se tiene que pagar. Justamente el negocio está que no se pague porque es una de las llaves para generar obligaciones. Nosotros esto lo conocemos, es la historia de nuestro país. ¿Está? Entonces, cuando las preguntas son diferenciar los objetivos y los métodos de la primera etapa, de la etapa de colonización con la de la etapa imperialista, tiene que ir para este lado de las preguntas. ¿Está claro? Las respuestas. ¿Está? ¿Me entiendes? No me mirás así porque no leíste nada todavía. Entonces, no era perdida. Bien. Una de las cosas que les quiero decir es que pero ya creo que no queden mucho. ¿Alguno de los que está acá está ya libre? ¿Dio mal los 2 parciales? ¿Todo el mundo? Por lo menos está regular. Listo. Bueno, si tiene algún compañero que esté libre, no, vos no. ¿Qué me dicen? ¿Cómo? Bueno, hay gente en zonas grises, parece. No, lo que les quiero decir que les digan a los compañeros es que no dejen de venir, que es más fácil poder dar libre si vienen a clase, si hacen la evaluación, si siguen el proceso, que si se desvinculan. Se desvinculan, van a tener que recursar porque a los 2 meses que vos largaste la materia ya no te acordás nada. Si la terminás, si le encontrás la lógica y la vas trabajando, entonces sí, pero si la largan y se van, pensando, después del libre, están fritos. Si no, los esperamos en el primer cuatrimestre se cursa virtual, solamente con tutorías, y en el segundo, como cursamos ahora. Así que los volvemos a esperar, no hay problema. Bien. No, ustedes no, para que les digan a los compañeros, ustedes no, a ustedes no. Ustedes están acá, no se han ido. ¿Lo está grabando, profe, y se va a escuchar? Sí. Que yo dije que a ustedes no. No, está claro. Miren, es la experiencia de todos los que estudiaron, aprobaron. Pueden estar más promovidos, menos promovidos. Pero bueno, eso se va a ajustar al final. Pero los que estudiaron están acá, los que han seguido la materia y han estudiado están. No tiene misterios esta materia. ¿Se estudia o no se estudia?
no tiene ningún misterio. Bien, entonces, las dos características de esta etapa son la Guerra Fría y la descolonización. Entendemos las diferencias. Son procesos que van juntos. ¿Por qué? Porque muchas de las revoluciones que se van a hacer en esta etapa, que las van a estudiar en el práctico en concreto, la independencia de la India, la independencia de China, la independencia, de Vietnam, las independencias de los países africanos, muchas de ellas, o casi todas, van a tratar con mayor o menor éxito de entrar las potencias para que cuando la salida sería como para asegurarse que a la salida de ese proceso ese país formara parte de uno de los dos bloques, es decir, que en el medio de este conflicto vertical entre países dependientes y sus potencias coloniales, también en parte se van a meter los imperios para tratar de dirimir su poder en la Guerra Fría, ¿sí? Pero hay cosas que son solo disputa interimperialista, hay otras cosas que son disputa interimperialista metidos adentro de la guerra de descolonización. Pero desde el punto de vista teórico los diferenciamos porque son procesos distintos que corresponden a conflictos distintos que ya conocemos. ¿Está? Bien. El fin de la Segunda Guerra, ya incluso si leen en BO, ya en realidad cuando se empieza, todavía la guerra no terminó y se empieza a ver, ya es en el año 43, empieza, digamos, la avanzada más decisiva, empieza el retroceso de los sectores de Alemania y de Italia, que va a tardar 2 años más en resolverse, pero que ya empieza el retroceso, lo que había sido todo ese proceso de avance como imparable, donde primero van hacia el oeste y después hacia el este, y al sur, a África, y empiezan a tomar casi toda Europa occidental, Europa oriental y el norte de África. Eso se detiene en el 43 y empieza a retroceder fuertemente. Y avisorarse que efectivamente va a ser lo que se llaman en ese momento los aliados, que era la alianza de Europa occidental con Estados Unidos, en todo el este europeo, ¿sí? Es decir, no sé si entienden. Bueno, tenemos que ver otra vez el mapa, por eso mírenlo ustedes, desde Moscú, el Ejército Rojo va liberando todas esas zonas y después va a Polonia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, Hungría, ¿sí? Es ese ejército que va liberando todas esas zonas. Y en el momento en que ese ejército va cumpliendo esa tarea, los procesos son distintos en cada lugar. En algunos hay alzamientos y revoluciones socialistas en esos países y en otros directamente es el Ejército Rojo que impone gobiernos socialistas. Pero el resultado de todo eso es una homogeneidad de gobiernos socialistas en todo el este europeo. Algunos, como por ejemplo el de Yugoslavia, por procesos propios sin el Ejército Rojo, ¿sí? Por sus propios guerrilleros y sus propias guerras de resistencia contra los alemanes y los italianos que toma el poder, y en otros en colaboración con el Ejército Rojo y en otros directamente por la ocupación del Ejército Rojo. ¿Se entiende? Por distintos procesos que no vamos a estudiar acá cada uno, toda esta zona que veíamos de Europa Oriental queda dentro de y parte de Asia, porque ahí va a estar China también, que es este proceso no con el Ejército Rojo, sino con el ejército del Partido Comunista, que no es lo mismo. Una cosa es el ejército soviético, de la Unión Soviética, otra cosa es, en el caso de China, que lo van a ver, una guerra de liberación con sus propios, digamos, su propia población en armas. Pero en todo caso sí se hace una revolución socialista. Y entonces se arma todo este espacio común, por eso decíamos que es una novela, porque el mundo se va a repartir, pero
además de que cada potencia, digamos, va a negociar con qué se queda y qué pierde, sería, la novedad es que se va a generar dos grandes bloques. Estos bloques van a ser militares, de mercado, de moneda, es decir, no solo van a ser militares, sino que van a formar dos mercados y por lo tanto dos esferas económicas con reglas diferentes, porque en lo que Beot llama el bloque colectivista, los intercambios no son con las mismas reglas que en el mercado capitalista. No tienen dentro de ese bloque las características de inversión de capitales, ¿sí? Sino que tienen características de colaboración, de intercambio de lo que a cada uno le falta, de intercambios más igualitarios. No tienen inversión de capitales en ese momento dentro del bloque. Después la Unión Soviética, que se va a transformar en un país capitalista en la década del 60, entonces ahí sí va a empezar a exportar capitales, pero fuera de ese mercado. Dentro de ese mercado común, las reglas son de intercambios igualitarios. Y es en relación a lo que cada uno precisa, intercambia. ¿Se entiende? Lo cual no quiere decir que fuera absolutamente democrático, porque efectivamente la Unión Soviética tenía el poder y el peso para poder imponerles a los otros que produjeran lo que la Unión Soviética precisaba, ¿sí? O sea, no es de colaboración y de cooperación igualitaria, pero de todas maneras las reglas de intercambio no son las capitalistas, no es la de inversión de capitales, es decir, que una potencia invierte capitales se lleva riqueza, sino que eran de intercambios en función de las necesidades. ¿Se entiende la diferencia? Bien. La otra característica es que en este bloque general va desapareciendo la propiedad privada. Pasa a concentrarse en propiedad estatal. Y el otro elemento muy importante, porque ustedes van a ver en el artículo de Gastiasoro el peso que tiene la propiedad de la tierra en los países dependientes, el otro tema es que en este espacio de colectivización también desaparece la propiedad privada del suelo y se va a pasar a impulsar cooperativas, ¿no? Producciones cooperativas. Entonces desaparece la propiedad privada del suelo, ¿se entiende eso? ¿Sí? Es decir, pasa a ser colectiva. Establecimientos colectivos donde todos los que están produciendo ahí tienen intereses comunes. Entonces, no solo que el mundo está dividido en dos espacios de poder, sino que esos espacios de poder tienen lógicas diferentes, se manejan de manera diferente. Por lo menos durante un tiempo. Bien, de este otro bloque. Entonces, si se forma un mercado común capitalista, digamos occidental, se arma un mercado común que se llama, ¿cómo se llama? El Pacto de Varsovia, que es una alianza comercial entre los países colectivizados. Si se arma una alianza militar para el norte de Europa, se va a armar una alianza militar, que ya me voy a acordar cómo se llama, de estos países socialistas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces se van armando, digamos, territorios que tienen un desarrollo militar específico cuyo objetivo es un objetivo estratégico, ¿sí? Por ejemplo, las bases militares norteamericanas en Japón, ¿sí? Japón como país derrotado en la Segunda Guerra tiene que aceptar la instalación de bases militares en Japón que tienen como finalidad obviamente no dominar a Japón, que es una isla, sino dominar el Pacífico y sobre todo la expansión de China, ¿no? Del mar ahí, con bases militares, lo mismo que el Atlántico Norte, lo mismo que las bases militares que se van a establecer, por ejemplo, después, justamente en la década del 70, la base de Guantánamo, que le agarra la mitad de la isla de Cuba, ¿sí? Bien.
que esto es un desembarco, ¿no?, de Estados Unidos, que le saca la mitad de la isla y pone una base militar. Entonces, como poner en esos lugares estratégicos bases militares que a veces son solamente norteamericanas, pero en el caso de la OTAN son de las fuerzas conjuntas, ¿sí?, de las potencias occidentales. Entonces, se van como ocupando el mapa europeo y asiático, sobre todo, y también americano, con estas bases que donde se pone una se intenta poner la otra para ir forzando estos repartos del mundo, ¿sí?, que se fuerzan en los tratados de posguerra, pero que después lo que no se había repartido ahí se sigue repartiendo. Y por eso decía que parte de lo de descolonización también entra ahí, porque las potencias intentan incidir en estos procesos de independencia para que formen parte de los terrenos controlados. Entonces lo que uno empieza a ver en toda esta etapa es las potencias tratando de operar detrás de todos los procesos políticos para afianzar su poder en el globo como una especie de ajedrez, y una competencia entre potencias en donde lo que hace una tiene que hacer la otra, que van desde la ocupación de territorio hasta el hombre a la luna, ¿sí? La carrera espacial está muy vinculada a esto, ¿no?, la posibilidad de controlar el espacio. Por un lado, desde un punto de vista, digamos, ideológico, para demostrar cuál era superior, ¿sí? Entonces, si el que podía mandar el primer cohete es el que tiene el mejor régimen, sería. Pero además es el que puede controlar, porque, y de hecho así se hace, porque se pueden colocar en el espacio armas, eso viene después, ¿no? Pero, o sea, más recientemente, pero de todas maneras tiene que ver con eso, con una competencia. Sí, por eso se dice que hay muchas historias sobre que esta llegada del hombre a la luna, el Apolo 11, es falsa, ¿no? Porque está estas dudas, o lo mismo, el primer, ¿cómo es? El primero en mandar un cohete con un ser vivo es Rusia con una perrita. Bueno, estas cosas, ¿no? El primero en dar la órbita, salir fuera de la órbita terrestre, que es Rusia también. Bueno, todas estas historias que están también puestas bastante en duda, porque el objetivo, por supuesto, no era científico, sino un objetivo de poderío militar y de reparto del mundo. Entonces uno va viendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista científico esta competencia, ¿no?, como una especie de ajedrez de donde uno mueve una ficha, el otro mueve en el mismo sentido. Pero al mismo tiempo hay justamente el gasto que produce este tipo de competencia debilita también en parte a las potencias que además habían quedado debilitadas por la guerra, porque en realidad los grandes vencedores de la guerra son Estados Unidos y Rusia. Rusia a un enorme costo, porque dijimos 20 millones prácticamente de muertos, 20 millones, y una parte de su economía destruida. Estados Unidos con pérdidas mucho menores y con su territorio obviamente sin problema, que tienen problema por la pérdida de mano de obra masculina, pero de todas maneras no es lo mismo que te bombardeen. Son los grandes vencedores de esta guerra. El resto está destruido. Toda Europa y las potencias europeas están todas destruidas. Por lo tanto, esto permite que se fortalezca los países coloniales y que empiecen en el mismo momento de la guerra sus luchas anticoloniales. ¿Sí? Entonces son los partidos comunistas, socialistas, los que en la propia Francia van a hacer la guerra contra los alemanes, no sus ejércitos, ¿se entiende esto? Sus sectores más ricos, todo eso, apoyan a los alemanes. Y lo mismo pasa en todos los países. En todos los países sus burguesías, los grupos más concentrados y por lo tanto sus ejércitos en general apoyan la ocupación o no la enfrentan seriamente, ¿sí? Y por lo tanto los procesos de derrota
de estos ejércitos de ocupación, los nazis o los fascistas o los japoneses, están en manos de los sectores populares. Sectores populares que quedan armados y además quedan prestigiosos. Por lo tanto, están en muy buenas condiciones y muy fortalecidos para seguir la lucha y derrotar a esas burguesías que se habían aliado con los enemigos, caso de China, que lo van a estudiar. El Partido Nacionalista, que su presidente Chiang Kai-shek, que gobierna en China en la llegada con la invasión japonesa, no enfrenta seriamente a los japoneses. ¿Y quiénes se enfrentan? El ejército del Partido Comunista Chino y otros en alianza con otros sectores. Por lo tanto, cuando derrotan a los japoneses, no iba a volver Chiang Kai-shek. ¿Se entiende? Porque están desprestigiados, porque se han aliado con los enemigos, por lo tanto, derrotados los enemigos, quedan sin su apoyo militar. ¿Y quiénes están en condiciones de tomar el poder? Estos sectores que habían luchado. Y así ocurre en todas las zonas de Asia y de África, ¿sí? En aquellos lugares, y también de Europa, pero dijimos en general en Europa, bueno, en Europa del Este es lo que pasa, ¿no? Estos sectores de guerrilleros o de sectores más aliados a los comunistas, a los socialistas, a otros sectores populares, que son los que garantizan la lucha en contra de los ejércitos de ocupación. ¿Se entiende? Entonces quedan en buenas condiciones después para la toma del poder. Entonces dijimos, potencias debilitadas. Está claro que si en una colonia francesa, por ejemplo en el norte de África, fue ocupada por los nazis, los franceses no pudieron defender esa población contra los nazis. Por lo tanto, quedan desprestigiados los franceses y prestigiados los ejércitos de liberación internos. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, entonces primero por el debilitamiento de las potencias y después por el fortalecimiento de los sectores internos que peleaban en la guerra. Y después porque esto produce además una gran expansión del pensamiento socialista, de las ideas de Marx, de las ideas, porque justamente la Unión Soviética es tal el sacrificio que hace en la guerra, porque está ocupada, porque ha perdido 20 millones, porque ha sido tal el ensañamiento que su triunfo lo que está mostrando es la superioridad de esa organización para vencer enemigos que otros no habían podido. Entonces, es una etapa donde el pensamiento, que, a diferencia de ahora, que está muy desprestigiado, porque esos países se convirtieron en potencias opresoras, entonces está más desprestigiado. En esa época, al revés, muy prestigiado. De calor. Bueno. Bien, entonces estos tres elementos van a hacer que en una serie, gran parte de los países, entonces van a seguir con revoluciones. En algunos triunfan los sectores socialistas y en otros van a ver que Laufer plantea algunos tienen más bien con sectores no tan aliados al marxismo, sino más bien nacionales, por eso tienen que volver a estudiar el apunte de nacionalismo y ver las distintas corrientes de los nacionalismos, nacionalismo popular, industrialista, de las burguesías, y muchos en relación con elementos culturales o religiosos, el nacionalismo árabe, por ejemplo, aunque en la primera época no está tan vinculado a la religión, al islamismo, sino más bien a la cultura árabe, por ejemplo, y no tanto a elementos religiosos o la cultura palestina, ¿no? Con toda esta ocupación que hace Israel de los territorios palestinos en la guerra también. Bien. Entonces, distintos sectores ideológicos, pero que van en el sentido de la revolución de independencia. ¿Sí? Y eso se fortalece muchísimo. Y van a empezar así como las potencias van a hacer sus tratados y sus bloques, ¿no? Y sus acuerdos, también va a aparecer entonces este bloque que se va a empezar a llamar el bloque tercermundista o tercer mundo, para diferenciarse de los otros dos bloques, ¿no? Que serían hegemónicos. Aparecería un tercer sector, que son los países descolonizados y que van a y tratar de fortalecer, digamos, como bloque para poder incidir.